Bendiciones hermanos, Dios me les bendiga. Mi nombre es Joyver Acevedo y el día de hoy les quiero compartir una clave. Les quiero hablar de esta clave que se llama una mente enjuiciadora, crítica y suspicaz, de mentes de Cristo, mentes exitosas 24/7. El versículo del cual está fundamentado esta clave es Mateo 7:1, el cual dice claramente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo que la cita quiere decir es que mientras nosotros no juzguemos, claramente no vamos a ser juzgados, porque llevándolo, el único que puede juzgar es Dios. Y a nosotros juzgar, no estaríamos tratando de ser como Dios. Entonces, por eso es una de las cosas que nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Bien, a veces decidimos decir o hacer las cosas que nosotros pensamos y nunca escuchamos las cosas que lo que otras personas nos dicen o ideas que otras personas tienen, y simplemente hacemos lo que nosotros queremos o lo que para nosotros está bien. Un ejemplo de esto es de una mujer cuyo esposo era adinerado, era acomodado, ganaba muy bien, tenía buenas ganancias en su trabajo, era muy sabio y también le gustaba escuchar mucho a otras personas. Le gustaba escuchar lo que otras personas decían, lo que otras personas pensaban, y no solo fuera su misma opinión la que estuviera en esos temas. Por lo tanto, la esposa a veces se molestaba con él, la mujer de él se molestaba con él. ¿Por qué? Porque ella le decía: bueno, tú qué sabes de ese tema, pudiste haber hablado, pudiste haber encajado en eso, pudiste haber sido mejor que todo lo demás, porque no dijiste nada. El esposo, el hombre millonario, sabiamente le contesta: yo ya sé lo que sé, solo quiero saber lo que otras personas saben, tener ideas de lo que otras personas tienen ideas. Y eso es algo de que nosotros debemos aprender, que no solo nuestra opinión vale, sino también la opinión de los demás. Ser enjuiciador y crítico destruye relaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque al nosotros juzgar a otras personas, al criticar a otras personas, tanto cercanas como conocidas, familiares, al hacer eso, vamos quebrando esos lazos de relación que tenemos con ellos. Por eso es necesario que dejemos de juzgar, que dejemos de criticar a otras personas, que siempre veamos, podemos corregirlas, sí, pero no en tal modo de que siempre estemos diciéndoles las cosas malas que hicieron, bajándole la autoestima, criticándolo, juzgándolo. Entonces esa es una de las cosas a las que le quiero llevar hoy. En el diccionario griego, juicio se define como una decisión dictada sobre las faltas de otros y tiene referencia cruzada con la condenación. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros juzgamos, estaríamos condenando. Y el único que tiene derecho a juzgar, y directamente con lo que acabo de decir, que juzgar es como condenar, el único que tiene derecho a eso es Dios. Y como le decía, el único que tiene derecho a juzgar es Dios, porque su juicio es el único justo, porque en nuestro juicio humano nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece correcto, no tenemos en cuenta lo de los demás, sino que hacemos y decimos y pensamos lo que a nosotros nos parece correcto. Entonces es necesario tener en cuenta estos términos. Dios es, como le decía, el único que tiene derecho a eso, y cuando juzgamos siempre vamos a enfocarnos en lo malo que hizo la persona, porque cuando alguien hace algo malo le podemos decir de manera positiva, sin juzgarlo, sino tratar de que haga las cosas mejor. Bueno, tú pudiste haber hecho esto, pero tranquilo, vas a tener más oportunidades, puedes mejorar. Pero casi siempre ese no es el caso. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo malo. ¿Y qué es lo que le decimos? Mira, tú hiciste esto, ¿por qué lo tuviste que hacer así? Y esto y aquello y lo otro. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo decirle? Hacemos que la persona deje de creer en sí misma, y además estaríamos poniéndonos en el lugar de Dios como juez, y eso es algo incorrecto. Por ejemplo, las personas de temperamento melancólico siempre se van a fijar más en lo malo que en lo bueno. Por ejemplo, les pasa
algo X, se cae o se raspa en la rodilla, por así decirlo. Y bueno, dice, ay, no me puede dar una infección, que esto, que aquello, que el otro, se enfocan en lo malo. Y por ejemplo, en lo bueno, puede sanar, de todo modo ya sé que no debo andar corriendo por ahí para no rasparme y las cosas. Entonces, eso debería ser uno de los ejemplos pues, que les estoy dando en este momento. Otro punto, antes de este punto le debo decir que debemos saber las opiniones de los demás, porque así es que nosotros aprendemos que no solo nuestra opinión cuenta, que no somos los únicos que más sabemos, porque otras personas pueden saber más que nosotros, y al nosotros escuchar sus opiniones también aprendemos de lo que ellas saben y podemos aprender más de lo que nosotros sabemos. Bien, les digo el siguiente punto, el cual es: el orgullo es un problema. El versículo es Romanos 12:3. Dice, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar, a no tener una opinión exagerada de su propia importancia, sino que piensa con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Bien, esto también, ¿qué quiere decir con este versículo? Que nosotros lo podemos, por así decirlo, analizarlo, lo escuchamos varias veces. Podemos decir que nosotros no debemos tener un alto concepto de lo que nosotros mismos somos, porque podemos decir, por ejemplo, en el fútbol, pues, un ejemplo cualquiera, ¿no? Bueno, yo sé jugar, pero empiezan a decirte que sí, bueno, eres buen jugador, y en eso, una frase que se usa mucho en películas, por así decirlo, se le sube la fama a la cabeza y empieza a decir, bueno, yo soy el mejor jugador, a ti te voy a sacar, que esto, que aquello, que lo otro. Y eso es una de las cosas que nos dice este versículo Romanos 12:3. No tengamos un concepto más alto de nosotros, de lo que deberíamos tener, sino que pensemos con buen juicio de nuestro verdadera altura, pues. El temor santo es lo que sigue. En Gálatas 6 del 1 al 3 dice, hermanos, aún así, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que sois sensibles al espíritu que los controla, restauradlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas sentenciado, no seas tentado, perdón, soportar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo el Mesías, y completar lo que falte en vuestra obediencia a ellos, porque si alguno se cree que es demasiado importante para condescender a arrimar el hombro a la carga de otro, no siendo superior, excepto en su propia estimación, se engaña a sí mismo. Esto es lo que le estaba diciendo hace rato. Ya vemos dos ejemplos, no puede decir que lo que estoy diciendo es falso. No debemos tener un concepto más alto de nosotros. Usted mismo lo podría buscar, lo podría leer y podría ver que lo que estoy diciendo es cierto. Es malo tener un concepto más alto de lo que nosotros mismos somos, porque también eso le decía con el alcohol y eso, también puede decir que al creerme yo mejor que todos los demás y alguien esté necesitado o esté necesitando mi ayuda, o algún hermano venga y me dice, oye, Joyver, ¿puedes ayudarme? O puedes hacer algo por mí, y uno testaruamente, increíblemente le dice, anda a buscar a alguien más, yo no puedo hacer eso, estoy muy ocupado, no es que soy alguien muy importante. Entonces nosotros ni siquiera, entonces como dice en la palabra, él dice, Dios al altivo mira de lejos, ¿no? Entonces eso también vendría siendo altivez, porque vendríamos teniendo un concepto más alto de nosotros mismos. Al estudiar este pasaje nos revela cómo debemos responder también a la debilidad de otras personas, cómo debemos responder con amor,
confianza, con cariño, porque si una persona nos pide ayuda, por ejemplo, oye, ayúdame a hacer tal cosa, uno como le va a responder, uno no le va a responder, ay no, sí, ya voy, espérate ahí, que estoy muy ocupado, no, uno le va a responder, ah no, bueno, en lo que pueda te ayudo, cuando me desocupe te puedo ayudar, o ahorita mismo te ayudo, tranquilo, puedes contar conmigo. Esa es una de las cosas que deberíamos hacer. Otro punto de este tema, ¿quiénes somos nosotros para poner sentencia? Ya les vengo diciendo hace rato, el único que puede juzgar, el único que puede condenar y ahorita el único que puede poner sentencia es Dios. En Romanos 14:4 nos dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque el poderoso Señor es quien nos mantiene en pie. Un ejemplo, por ejemplo, si alguien tiene un hijo, o tú tienes un hijo, no sé, por así decirlo, y alguien viene y te dice, oye, deberías hacer con tu hijo tal cosa, y a ti no te parece porque lo que te dice verdaderamente está mal, y no solo es en tu juicio, sino también en el juicio de otras personas, pues, en lo que piensan otras personas, no en el juicio como tal, sino en lo que piensan otras personas, ¿ok? Tú dirías, bueno, eso no me parece. ¿Tú qué le dirías? Ocúpate de tu propio asunto. Ese es mi hijo, yo lo puedo criar, yo sé cómo criarlo, yo puedo hacer las cosas. A menos que sea una persona que sí, tú le pidas un consejo, una cosa, alguien que sea de confianza, que sepa más que tú, que te puede instruir, eso es otra cosa. Pero que algún extraño, una persona que ni siquiera sepa cómo, o ni siquiera tiene hijos, o ni siquiera sepa cómo criar a uno, venga y te diga, deberías hacer con tu hijo tal cosa. Eso sería como lo que estamos viendo en este pasaje. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Porque para su propio amo, este permanece en pie. Y permanece en pie porque el Todopoderoso Dios lo mantiene en pie. Bien. No siempre podemos evitar tener nuestras propias opiniones. ¿Por qué se lo digo? Porque, pues, como cualquier ser humano, uno se equivoca, uno tiene sus propias opiniones y también las quiere expresar, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, cuando están hablando que si, bueno, podemos construir una pared en este lado de tanto de altura y tanto de estatura y esto, y de ancho y eso, y tú dices, bueno, pero yo tengo una idea mejor, tengo una opinión mejor, se la puedo decir, pero tú sabes que siempre estás haciendo eso, que siempre estás diciendo tu opinión y no dejas a los demás hablar. Por lo tanto, comprendo que es difícil no evitar tener una opinión y decirla o expresarla o tus propias ideas. También les digo que el enemigo puede operar en nosotros a través de una fortaleza que lleve tiempo en nosotros. Por ejemplo, una fortaleza de que siempre queremos tener la razón, pero por ejemplo ya no, pero en nuestro interior queremos siempre ganar en la discusión, tener la razón en ese momento, ¿no? Y eso puede decir que es una vieja fortaleza. Y como acabo de decir, esta vieja fortaleza la puede usar el enemigo para atacarnos y dañarnos aún más de lo que el Espíritu Santo trata de mejorarnos. Bien, otro punto que les quiero decir es médico, cúrate a ti mismo. Porque ese tema, bueno, ya se los voy a explicar. En Mateo 7, del 3 al 5 dice, ¿y por qué mirar la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Bien, con este versículo ya casi se explica, pero para los que no entendieron muy bien con lo que les acabo de decir, médico, cúrate a ti mismo, es como decirte, tú ves una imperfección en alguien, ¿no es verdad? Tú ves una falla en alguien y sabes cómo, por ejemplo, sabes cómo mejorarlo o sabes cómo instruirlo, pero en ti hay algo peor que ni siquiera tú te has dado cuenta. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes trabajar, por ejemplo, hay gente que ni siquiera se conoce a sí mismo. Debes conocerte mejor a ti mismo, porque a veces
en conocerse mejor no se sabe, porque uno, por ejemplo, uno no se conoce mejor cuando uno ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Eso es una de las cosas que se pueden decir, que no sabes qué es lo que quieres, que no sabes quién eres tú en realidad. Por eso debes saber quién eres, debes saber cuáles son tus defectos, tus fortalezas, y saber cuáles son las cosas malas que hay en ti, esas fortalezas viejas que aún siguen en ti, que a pesar de que otras personas no las vean, siguen en tu interior, quieres sacarlas pero las sigues deteniendo. ¿Qué es lo que debes hacer? Romper con ellas, y como dice este punto, médico, cúrate a ti mismo, sacar esas cosas malas que están en ti, y así poder influir a otras personas, siendo ejemplo de que lo pueden lograr y siendo inspiración para otras personas. Claro, no siempre teniendo una opinión mayor de ti mismo, y perdónenme si lo repito muchas veces, pero es necesario que se los diga, porque es verdad, porque a veces muchas personas, tienen un mayor concepto de sí mismas, y eso no debe ser así. Por eso, cuando nosotros mismos nos identificamos y sacamos aquellas cosas malas que hay en nosotros, podemos ser ejemplo y podemos influir a otras personas para que hagan lo mismo que nosotros. Reconocer que han hecho cosas malas, acabar con esas cosas que han dejado en el pasado pero siguen en ellos, y sacar esas cosas malas que están en ellos. Bien, una de las metas del enemigo es mantenernos mentalmente criticando las fallas de otros. Esto les decía con las fortalezas mentales. Por ejemplo, X persona hace algo mal, se le rompe un vaso de agua de vidrio, un vaso de vidrio, pues, y que no, bueno, tranquilo, yo lo recojo, tranquilo. Eso es lo que expresas en tu exterior, pero en tu interior, uy, es que este provoca, dale, este sí es irresponsable, va a pagar por eso, vale, no sabe que esos bichos son caros ahorita en estos tiempos. Entonces eso es lo que les quiero llevar con este punto, que a veces, aunque no expresamos nuestras críticas o nuestras opiniones, en nuestro interior estamos pensando todas esas cosas malas, y eso también hay que arreglarlo, eso también hay que sacarlo bien. Debemos entender que el único que puede cambiar a alguien es Dios, y ni siquiera nosotros podemos, pero al cooperar con el Espíritu Santo, nuestra vida puede cambiar. ¿Por qué le digo esto? Porque sin la ayuda del Espíritu Santo nada podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, si yo me propongo hacer algo y no le pido ayuda al Espíritu Santo, o no consulto con él antes de hacer esa cosa que me propongo, simplemente no vamos a poder, vamos a fallar. Y esa es una de las cosas que les quiero llevar, que no debemos tratar de cambiar sin la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios, que también es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres están unidos, Él es el único que puede cambiarnos a nosotros. ¿Y qué debemos hacer con nosotros? Cooperar con el Espíritu Santo para así poder cambiar, para así poder ser mejores personas, para así poder mejorar ámbitos de nuestra propia vida. Bien, el primer paso para la liberación es estar con la verdad que Dios ha estado tratando de mostrarnos. Por ejemplo, que nosotros, ¿cómo se lo explico? Tenemos alguna falla, ¿no es cierto? Pero simplemente no la aceptamos o decimos que es un defecto personal, y eso es algo, al no aceptarlo, Dios está tratando de mostrarnos la verdad. Dios está tratando de mostrarnos de que lo que estamos haciendo es incorrecto. Pero como les decía anteriormente, al no cooperar con el Espíritu Santo, tanto no hacemos lo que nos proponemos y no vemos lo que Dios nos quiere revelar. ¿Ok? Por eso es importante escuchar, abrir nuestros oídos espirituales, escuchar la voz del Espíritu Santo y ver la verdad que Dios está tratando de mostrarnos. Jesús nos ordena a no meternos en lo que no está en lo que está mal en otras personas. Ok, a no meternos en lo que está mal en otras personas, que ni siquiera nosotros podemos, por ejemplo, arreglar, pues,
Por ejemplo, podemos capacitarlo, podemos enseñarlo, podemos tratar de instruirlo, pero si esa persona no cambia, no es que quiera decir que estamos perdiendo nuestro tiempo, no. Tenemos la opción de seguir, pero no dejarlo, también decirle, oye, puedes mejorar, pero ya eso sería cuestión de esa misma persona y el Espíritu Santo, aunque también sería trabajo de nosotros orar por esa persona para que la verdad se le revele en su vida. Otro punto al que le quiero llevar en este momento es: amaos unos a los otros, como dice Mateo 7:6. No deis lo santo ni las cosas sagradas a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las oyen con sus patas y volviéndose los despedacen. Bien, si Dios nos da la orden de amarnos unos a los otros, pero en vez de eso nos la pasamos criticando y juzgando los unos a los otros, ¿qué creen que estaríamos haciendo? 3 cosas estaríamos haciendo: desobedeciendo a Dios, rompiendo uno de sus mandamientos y dejando de ser ejemplo para otras personas. Bien, por eso es importante amarnos unos a los otros. Que fulanito de tal hizo tal cosa mal, no importa, no podemos decirle, bueno, tranquilo, puedes mejorar. Y aún en nuestra mente, bueno, sé que él puede mejorar, pero no, porque como les decía antes, en nuestra mente también podemos decir, hizo tal cosa, aquello, lo otro, pero en nuestra mente debemos tratar de decir, él puede lograrlo. Por eso también es importante amarnos unos a los otros y no criticarnos y no juzgarnos los unos a los otros, porque estaríamos invirtiendo la palabra que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros para que la cumpliéramos aquí en la tierra. Bien. Debemos mostrar misericordia los unos con los otros. Eso lo podemos ver en Efesios 4:32. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos enojar, eso está bien, somos seres humanos, pero no hay tal extremo de que, por ejemplo, me enojé con tal persona y le guardo el enojo y sigo hasta nunca perdonarla, ¿no? Pues por ejemplo, si hace algo mal y nos hace enfadar a nosotros y en ese momento no la perdonamos, pero tenemos misericordia y la perdonamos en una oración o algo, y esa persona nos viene a pedir perdón a nosotros, nosotros ¿qué deberíamos hacer? Perdonarlo, guardar nuestro rencor, nuestro resentimiento, nuestra ira, nuestro deseo de venganza. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos de perdonarlo, y así estaríamos cumpliendo otras palabras que Dios nos estaría dando: mostrar misericordia los unos con los otros. Bien, otro punto que les vengo a dar el día de hoy es: el juzgar trae condenación. En Romanos 2, versículo 1 podemos leer claramente lo que dice: por lo cual no tienen excusas, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas que censuras y denuncias. Por ejemplo, cuando nosotros juzgamos a otros, porque como les decía, no podemos juzgar, no tenemos ese derecho, porque nuestro juicio no es justo como el de Dios. Cuando nosotros juzgamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos, haciendo que otros también nos juzguen, o hasta el mismo Dios nos juzgue a nosotros. Y además, cuando juzgamos incorrectamente o juzgamos a esa persona que ha hecho algo mal y nosotros hacemos cosas aún peores, traemos peor condenación a nuestras vidas. Por eso es importante, como se nos vengo repitiendo demasiadas veces, no debemos juzgar y no debemos criticar. Las mismas cosas por las que juzgamos a otros las hacemos nosotros, como les acabo de decir. Buscamos excusas para nuestro propio pecado, pero cuando alguien hace lo mismo que nosotros, le queremos echar hasta la medida de fuego, ¿no? Por eso cuando nosotros hacemos algo mal y alguien nos critica a nosotros, y que ay no, qué fastidio, pero eso está bien, yo lo hice con la mejor intención, que esto y lo otro. Pero cuando alguien hace lo mismo que nosotros, y aún con mejores intenciones, pero falla o hace algo malo, comete algún error, pero vale, tú no tienes derecho a hacer eso, ¿por qué tú haces eso? Y
Y asimismo nosotros mismos traemos peor condenación para nosotros. Otro punto de este tema es guarda tu corazón. En Proverbios 4:23 podemos leer claramente que dice: con toda tu diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de vida. Bien, vuelvo a repetir el Proverbio 4:23. Con toda tu diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de vida. Bien, ¿qué podemos entender con esta cita bíblica? Que nosotros, como usuarios, debemos guardarnos, debemos abstenernos de hacer cualquier cosa que pueda contaminarnos, que a nosotros pueda, por así decirlo, sacar aquellas cosas buenas que hemos aprendido y poner en nosotros cosas malas. Por eso debemos abstenernos de hacer de caer en cualquier tentación o hacer cualquier cosa mala a la que nos incite o que nosotros mismos sabemos que es mala, pero estamos como que luchando en esa tentación. Por eso también debemos de seguir los caminos de Cristo. Y el siguiente punto que le voy a decir es la sospecha de la suplicacia. En 1 Corintios 13:7 nos dice claramente: el amor todo lo sufre, todo lo cree, lo mejor de una persona. Cuando nuestra mente ha sido contaminada por cualquier cosa que el enemigo haya puesto, debemos renovarla de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, hicimos cualquier cosa consciente e inconscientemente y sabemos que nos contaminamos nuestro corazón. Que debemos hacer es renovarnos y limpiarnos según lo que nos dice la palabra, como nos limpiamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esto se hace leyendo, meditándola y memorizándola. ¿Por qué? Porque en esas situaciones en las que estamos siendo tentados a hacer alguna cosa mala, en que podemos elegir entre hacer lo bueno y lo malo, podemos memorizar la palabra. Por ejemplo, que nos dice un ejemplo de cualquier versículo, que lo que sea hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado. Tú lo memorizaste y cuando por ejemplo quieras hacer algo malo, tú dices: no, pero la palabra me dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado. Y a través de eso nosotros también podemos abstenernos de contaminarnos. Es como una ayuda, porque además la palabra, además de ser algo que Dios nos dejó como enseñanza, también es como una ayuda para nosotros y para nuestro vivir ya. La confianza y la fe ayuda a que las relaciones se aumenten al máximo. Bien, cuando nosotros tenemos fe o creemos en que una persona puede hacer tal cosa, nosotros como por ejemplo un familiar, ese familiar siente que no lo va a poder lograr, pero nosotros lo motivamos a que él puede hacerlo. Él va a sentir que nosotros podemos creer que él puede hacerlo, y eso es lo que nos ayuda a fortalecer las relaciones. La suspicacia destruye relaciones por la desconfianza. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en las familias pasa mucho que, por ejemplo, hasta en los hermanos, tú tienes, por ejemplo, guardas tu comida o guardas algún texto o cualquier cosa que tú guardes y la dejas guardar, y tú sabes que no puedes confiar en, o sea, es como decir, tú lo guardas porque no confías en los demás, que te lo pueden agarrar sin pedir permiso o te lo pueden dañar. Esa es una de las cosas que destruye las relaciones, la desconfianza. Claro, no es tampoco que nos vamos a estar confiando de todo el mundo, pues debemos saber con quién nos podemos confiar verdaderamente y con aquellas personas que dicen algo y al final no lo hacen. Por eso debemos saber con quién verdaderamente debemos tener confianza también. Debemos emplear sabiduría en nuestro trato con otros. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo tratar a alguien más y lo trato de manera incorrecta, que a mí me parece bien, pero a esa persona o le ofende o le parece
parece mal, pues. Por eso que debemos hacer, antes de decir las cosas, pensarlas y tener sabiduría en cada una de las cosas que decimos o hagamos con aquella persona. De la manera que nos expresemos también debemos tener sabiduría. El siguiente punto es: confía en Dios por entero y en el hombre discretamente. En Juan 2, del 23 al 25 nos dice: mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara acerca del hombre, pues él ya sabía lo que había en el corazón del hombre. Bien, aquí nos dice claramente que Jesús no se podía confiar de cualquier persona. Él siendo Dios ya sabía lo que pensaban, lo que tenían en su corazón, por eso no se fiaba de ellos. Así debemos ser nosotros, lo que sepamos lo que otra persona tiene en su corazón, que nuestra confianza absoluta no esté en una persona, no esté en un familiar, no esté en el pastor, no esté en cualquier persona, sino que esté solamente en Dios. Y en el hombre, como acabo de decir, confiar discretamente. No es que vamos a confiar así como que, pero tú en lo más profundo de tu ser, tú dices que va a estar diciendo lo que se la pase diciendo. Debemos confiar, pero discretamente. ¿Cómo así? Bueno, yo confío en ti, pero hasta tal punto, pues. O puedo confiar en ti de manera de que ya he visto que eres responsable, que lo puedes hacer. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos poner siempre nuestra confianza máxima en Dios, ya que Él no es humano para fallar. Esa es una de las cualidades, las principales cualidades por las cuales nosotros debemos tener nuestra confianza en Dios, porque Él nunca nos va a fallar. Y a veces nosotros sentimos que nos falla a nosotros porque no hizo las cosas en el tiempo que queríamos o no las hizo como nosotros queríamos. ¿Y quién somos nosotros para hacer lo que nosotros queremos? Dios hace las cosas como Él le plazca y como Él quiera. Por lo tanto, no debemos decir, no, Dios me falló. Si Dios lo hizo así es porque Él de seguro tenía un propósito mejor o algo mejor. Pero a nosotros decir que Dios nos falló, ese propósito que Él tenía en nosotros simplemente no se va a cumplir, o simplemente nosotros mismos lo retrasamos y en nuestras oraciones procuramos adelantar ese propósito que Dios tiene para nosotros. En primera de Corintios 10:12 nos dice: a otro Dios dio a otro el don de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. El Espíritu Santo es quien nos da los dones o nos dice si hay algo mal en nosotros. Por ejemplo, nosotros le podemos decir a Dios: Dios, sé tú dándome los dones, pero es al Espíritu Santo a quien nosotros nos debemos dirigir. Espíritu Santo, dame aquellos dones. Espíritu Santo, revélame lo que está mal en mí, porque el Espíritu Santo es el que siempre está con nosotros, es el que nos convence del pecado a nosotros, y es el que siempre nos está acompañando, pendiente de lo que nosotros hacemos y clamando por nosotros. Proverbios 16, versículos 23 y 24 nos dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las cosas que pensamos salen por nuestra boca, por eso debemos pensar las cosas antes de hablar y empezar a operar en la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces lo primero que pensamos es lo que decimos. Entonces no debe ser así. Por ejemplo, nos hacen una pregunta y pensamos y que, es esto, no, si es esto tal cosa, y al final resultamos equivocados. No, debemos pensar con calma y con claridad cuáles son nuestras opciones, qué es lo que podemos decir, cuáles son nuestras ideas, y empezar a trabajar en la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque al trabajar en la mente de Cristo no trabajamos en nuestros propios límites, sino que podemos decir que, bueno, no lo voy a lograr. Eso es trabajar en nuestra propia mente. Pero al trabajar en la mente de Cristo, nosotros podemos decir: bueno, puedo lograr esto y más con la ayuda del Espíritu Santo, y que la gloria no sea nuestra sino de Dios.
Bien, ahora les quiero compartir un hábito. Este hábito se llama Aprende a ahorrar. Es importante saber ahorrar. Lo que hagamos, saber qué hacer con ello. Lo que ganamos, saber qué hacer con ello. Bien, ¿por qué? Porque a veces lo que ganamos simplemente lo gastamos en lo primero que veamos. Y ni siquiera consultamos a ver cuál es el precio más barato, ¿no? Simplemente lo gastamos. Digamos, cuando uno era niño que le daban su dinero, su plata, lo primero que uno hacía era gastarse en el chucherío, uno no pensaba en más cosas. A veces esa es una de las cosas que nosotros debemos pensar, saber ahorrar y no gastarlo de tal modo. Por ejemplo, podemos ganar una necesidad, comprar comida y todo eso, pero de eso que ganamos podemos sacar una pequeña suma de dinero y irlo ahorrando en cada una de las sumas de dinero que nosotros ganemos. Y al final eso se puede convertir en grandes cantidades. Debemos ser conscientes de lo que gastamos. ¿Por qué? Porque a veces gastamos sin ser conscientes de lo que verdaderamente necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces gastamos en nuestro propio deleite, en nuestras necesidades. Por ejemplo, está la opción, tienes el dinero suficiente para comprarte un teléfono o una laptop inteligente, pero también para comprar comida para 2 o 3 meses. Y casi siempre sería lo primero. No pensaríamos en lo que realmente necesitamos, sino en lo que queremos. Si tenemos o ganamos algo, debemos saber invertirlo bien para ganar más en vez de gastarlo de una vez y quedarnos sin nada. ¿Por qué? Porque ganando también podemos seguir ganando. ¿Cómo así? Podemos invertir lo que sí en algún tipo de trabajo para otras personas, podemos invertirlo en muchas maneras. Claro, no se va a gastar en eso, pero la suma que vamos a ganar después de eso va a ser aún mayor de lo que nosotros gastamos en ese proceso. Y nos quedamos sin nada, pues, porque gastamos y nos quedamos sin nada. Entonces después decimos que no tengo nada, es que lo que me dieron es muy poquito, y en realidad tú tuviste la opción de invertir para ganar más, pero decidimos hacer lo que nos conviene y no lo que es mejor para nosotros, para otras personas. Y por último, no gastar inapropiadamente, como les acabo de decir ahorita. El gasto, lo que gastamos inapropiadamente, lo que no necesitamos, lo que simplemente queremos y para nada nos va a servir, eso es un gasto inapropiado. Por lo tanto, debemos saber bien cómo administrar nuestro dinero y cómo invertirlo bien. Bien, esta ha sido la palabra del día de hoy. Mente exitosa, mente de Cristo 24/7. Espero que les haya sido de ayuda, que el Señor les bendiga y que puedan poner esta palabra en práctica en sus vidas, el hábito, y puedan enseñar a otras personas lo que han aprendido hoy con esta clave número 13, una mente enjuiciadora, crítica y suspicaz. Gracias por hoy.